Bienvenidos a Altitud. Abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar. Hablemos de aviación en serio. ¿Cómo están? Buen día a todos. En Altitud seguimos con nuestra serie de vuelos por los cielos de América Latina. Hoy vamos a analizar 3 países, o más bien 2 países de una región que mueven de manera muy particular los flujos de pasajeros en la misma. Y, por supuesto, también entre la región, el resto del continente y el mundo. Colombia, Perú y Centroamérica. Son 3 historias, 3 modelos complementarios y sentimos que con el mismo desafío. Cómo seguir volando más alto en un entorno global cada vez más competitivo. Acompáñanos en este segundo episodio de la serie La aviación en América Latina, donde analizamos la evolución, las oportunidades y los retos. Fabricio arrancará con Colombia, yo hablaré de Perú y Nico nos dará un repaso de la industria en Centroamérica. Empezamos contigo, Fabricio. ¿Qué nos cuentas de Colombia? ¿Cómo se ha desarrollado la industria en este país, por favor? Gracias, Arturo. Hola, Nico. Hola a todos. Un placer estar con ustedes nuevamente. Me gustaría empezar dando un contexto general y hablando de las tendencias del mercado en Colombia. Es un país muy relevante en cuanto a su economía en Latinoamérica, ocupando el cuarto lugar medido por Producto Interno Bruto. Y es el tercer mercado aéreo en movimiento de pasajeros, solo detrás de Brasil y México. Es un país que cuenta con aproximadamente 50 millones de habitantes y una red de 70 aeropuertos civiles, de los cuales 11 son internacionales y 15 son concesionados a empresas privadas. De acuerdo al Official Airline Guides, del año 2000 a la fecha, Colombia es el segundo mercado de Latinoamérica detrás de Panamá, con mayor crecimiento de oferta de asientos de avión, promediando anualmente casi 6%. Es un país en donde operan 27 aerolíneas con enlaces a 28 países. La última década se ha caracterizado por varios factores clave que han impulsado el desarrollo de Colombia ya como una verdadera potencia regional en la industria de la aviación. Tiene una autoridad aeronáutica fortalecida, ha tenido una modernización importante de la infraestructura aeroportuaria, se ha experimentado un fortalecimiento de la conectividad regional e internacional y se trazaron metas ambiciosas de crecimiento y de posicionar estratégicamente a Bogotá como el principal hub de Sudamérica, lo cual debo decir hoy por hoy ya es una realidad. Y lo anterior, no obstante que en los últimos años la economía ha tenido sus altibajos. El peso colombiano frente al dólar, por ejemplo, ha experimentado fluctuaciones significativas, reflejando diversos factores económicos y políticos, lo que ha aportado un importante elemento de presión financiera que han tenido que sortear los operadores e incluso ha tumbado a algunos en el camino. Hasta el mes de agosto de este año, en Colombia se habían transportado, de acuerdo a cifras de la Aerocivil, que es su autoridad aeronáutica, casi 38 millones de pasajeros. Este es un crecimiento muy modesto comparado contra el año anterior del 2%. Sin embargo, 2024 fue un año en el que se registraron cifras históricas de pasajeros, superando los 56 millones. Para poner esta cifra en contexto, es poco más o menos la mitad de lo que se mueve en México y en Brasil. Dentro de Colombia, el tráfico, doméstico representa el 56% del total y Colombia también es un importante punto neurálgico para el movimiento de carga aérea, que lo posiciona, como uno de los 3 principales hubs de carga en el continente y que también aporta, un papel importante en el desarrollo de la aviación en el país. Y cuando uno piensa en Colombia, pues evidentemente nos viene a la mente el aeropuerto del Dorado en Bogotá, que es la puerta de entrada del país, puerta de entrada y de salida del país. Es un aeropuerto que a nivel continental, no obstante sus problemas de saturación y complejidades operacionales, se ha colocado realmente a la vanguardia en términos de su importancia en movimiento tanto de pasajeros como de carga. Es un aeropuerto que por su alto nivel de congestionamiento está clasificado como aeropuerto nivel 3 por la IATA, es decir, es dentro del núcleo de aeropuertos en donde ya existe una verdadera situación de saturación. No obstante esta condición, durante los últimos 10 años el aeropuerto ha podido incrementar 53% el movimiento de pasajeros, lo cual es un dato verdaderamente muy, muy relevante.
Y bueno, Bogotá pues concentra prácticamente el 80% del tráfico aéreo que mueve Colombia, o sea, una gran concentración en torno a este hub, y que es un país en donde su geografía, ¿no? Muchas montañas y la dificultad de moverse digamos, por tierra en muchas regiones, hace del avión un transporte esencial. Hace poco, la Official Airline Guide emitió su reporte anual acerca de los principales hubs a nivel mundial, y dentro del top 50, pues destaca Bogotá, que ha venido escalando posiciones en los últimos años, y ya en el 2025 se ubicaba en el número 20 a nivel mundial, una posición muy importante, ya bastante por encima de otros aeropuertos como el AICM, el Tocumen en Panamá y Guarulhos en Sao Paulo. Entonces, Bogotá está hoy por hoy en la cima como el aeropuerto con más movimiento de pasajeros y mejor conectado de toda la región latinoamericana. El Dorado, bueno, para quienes hemos transitado por ahí, sabemos que es un aeropuerto que ha sufrido una gran transformación, una modernización, digamos, en todas sus instalaciones, y ofrece una experiencia de viaje bastante placentera, con terminales amplias, modernas. La zona de migración aduana, la verdad es que es muy grande y permite un tránsito ágil, tanto a la salida como a la llegada. Y bueno, un eje primordial de este logro ha sido la implementación de un plan maestro de larga mira, que ha llevado muchos años, en donde se ha transformado la capacidad física de terminales, rampa, calles de rodaje, y las instalaciones en general realmente han sufrido un cambio para bien. El proyecto EDMAX, que significa el Dorado Máximo Desarrollo, está en gestación y pretende aumentar la capacidad del aeropuerto todavía en un 50% más en los próximos 10 años. Entonces podemos ver aquí realmente planes de largo plazo que se han venido instrumentando y que se siguen, digamos, forjando para darle a este aeropuerto todavía un impulso mayor. Y bueno, claramente el jugador clave aquí en este aeropuerto pues, ha sido Avianca, que es el principal operador del hub, que junto con otros jugadores importantes como LAN Colombia, parte del grupo LATAM, y la entrada y desarrollo de competidores low cost y un creciente número de aerolíneas extranjeras, pues le han dado un impulso al desarrollo del tráfico aéreo. Tan solo en los últimos 10 años, el número de vuelos ha aumentado más del 20% en el Dorado, lo cual pues es un número muy significativo. Y bueno, para hablar un poquito más de las aerolíneas del país, es importante mencionar que hay un parque aeronáutico de alrededor de 230 aeronaves comerciales que abarcan desde pequeños turbohélices como el Twin Otter hasta 787 Dreamliners. Entonces, una aviación, digamos, que abarca desde lo más chiquito hasta lo más grande que hay en términos de aviones. Avianca, que pues, es el referente de la aviación colombiana, tercera aerolínea más antigua del mundo después de Qantas y KLM, en 2024 logró números récord, transportando 38 millones de pasajeros, con una participación del mercado nacional por encima del 50%, muy por encima de sus competidores como LAN Colombia, por ejemplo. Y en el mercado internacional pues, ostenta algo así como el 20% de la participación de mercado. Entonces, Avianca claramente el pilar y el jugador clave de este hub. Y es una empresa que además desde hace poco más de 12 años forma parte de Star Alliance, lo que le da también pues una ventana al mundo en términos de todos los códigos compartidos y de las rutas a las cuales puede conectar a nivel global. Para recordar un poco por lo que ha atravesado Avianca en los últimos años, entre 2018 y 2020 enfrentó una profunda crisis por conflictos internos. No sé si recuerden una huelga de pilotos que duró varios meses. Y bueno, para acabarla de amolar, el COVID llegó después para rematar una situación de por sí ya complicada. Y esto llevó a Avianca a acogerse al capítulo 11 de bancarrota en mayo de 2020. Pasó por un proceso de reorganización que duró algo así como año y medio, que culminó a finales de 2021. Y a raíz de esto surgió una holding llamada Avianca Group International Limited, AGIL, que curiosamente está basada en el Reino Unido, no en Colombia o no en algún país donde luego se establecen este tipo de holdings como podría ser Panamá.
Y esta empresa o esta holding Agil agrupa a todas las subsidiarias del grupo, aun cuando mantiene su base operativa en Bogotá, pues está, digamos, regida por las leyes del Reino Unido. Y bueno, la salida de Avianca de este Chapter 11 pues fue muy acertada, ahora sí que con el pie derecho, y a partir de ese momento ha vivido una fase de crecimiento y de modernización acelerada. Actualmente Avianca opera algo así como 170 rutas en más de 80 destinos y 25 países. Y esto representa un aumento aproximadamente del 40% de crecimiento de su red en los últimos 3 años. Y bueno, también ha fortalecido el negocio de carga aérea, incluyendo la filial Avianca México, que fue la antigua Aerounión, que fue adquirida por Avianca y que recientemente fue pues renombrada, ¿no? como Avianca México. También en este proceso Avianca ha, digamos, mejorado enormemente su eficiencia operativa, racionalizando la flota, simplificándola en torno a 3 modelos principales. El grueso, digamos, el caballo de batalla de su flota es el A320. También cuenta con 16 787 cargueros, Dreamliners, y 7 A330 cargueros, incluyendo los de la filial de México. Y con esto pues suma algo así como 160 aviones, a los cuales hay que contar también 138 que tienen pedido hasta 2032. Recientemente se anunció pues este pedido con Airbus, muy importante para crecer la flota de A320 de la familia Neo. Otro paso muy significativo en este reciente, digamos, renacer o relanzamiento de Avianca fue la creación de la holding Grupo Abra hace aproximadamente 3 años. Y Avianca junto con la brasileña Gol formaron esta empresa con la idea de formar un grupo aéreo líder en Latinoamérica capaz de competir frontalmente no solo contra la TAM, que es, digamos, su principal enemigo, sino también contra las grandes aerolíneas norteamericanas. Y para esto, pues buscando economías de escala, amplificar su red a nivel global e incluso con la idea de preparar una futura salida a bolsa que se habla buscaría generar algo así como $300 millones. El año pasado, Abra adquirió una participación mayoritaria en la aerolínea española Wamos Air, que es un capacity provider con aviones de cabina ancha, y ha estado buscando incorporar nuevas aerolíneas. Se ha rumorado, por ejemplo, alguna participación en Sky de Chile, incluso se firmó un memorando de entendimiento con aerolíneas argentinas, pero esos planes quedaron un poquito de lado cuando Gol se acogió por su parte al proceso de Chapter 11, que está en curso y que se prevé pueda salir de este próximamente. Y bueno, hablamos también de LAN Colombia como un operador importante en el país, tiene más o menos 20% de participación del mercado doméstico. Su papel internacional es más marginal y con el paso de los años básicamente ha mantenido esa escala, digamos, de participación del mercado colombiano. El origen de LAN Colombia es muy interesante. Nació como LAN Colombia en 2011 con la adquisición de la aerolínea Aires, no sé si la recuerden. En ese momento fue comprada por LAN Chile, todavía no existía LATAM. Lo que hizo LAN Chile fue sustituir la flota de 737 y Dash 8 que operaba Aires con aviones de la familia 320, es decir, 318, 319 y 320. Y actualmente tiene basados una docena, principalmente en Bogotá. Y bueno, obviamente su nombre cambia a LATAM tras la fusión de LAN y TAM en 2016. Algo que vale la pena resaltar de esta empresa, de LAN Colombia o LATAM Colombia, es que pudo meter en su certificado de operador aéreo, lo que conocemos como el AOC, una autorización para asignar libremente aeronaves matriculadas en distintos países, permitiendo ajustar la flota de manera flexible y dinámica. De tal suerte que hoy día no es raro ver aviones de esta aerolínea operando entre Bogotá y Medellín, por ejemplo, con matrícula chilena, o entre Cartagena y Cali con matrícula peruana. En el pasado esto le permitió operar rutas internacionales, inclusive con aviones 767 matriculados fuera de Colombia, por ejemplo. Otro punto importante fue la llegada de las aerolíneas de bajo costo,
que hicieron su aparición en Colombia quizás de manera un poco tardía comparada con otros países, pero que finalmente vinieron a darle un impulso muy, muy importante a la demanda y al transporte aéreo en el país. El hito lo marca Viva Colombia, que fue la primera empresa, digamos, del país en realmente introducir este modelo de bajo costo, incorporando un elemento de competencia de tarifas bajas, y esto redibujó el tablero de juego, buscando democratizar el transporte aéreo significativamente como una manera de competir vía precio frente al dominio de muchos años de Avianca. Esta empresa Viva Colombia fue fundada por un grupo de empresarios irlandeses de la empresa Irelandia, que también tuvieron que ver con el lanzamiento de Viva Aerobús en México. Y también participó inicialmente, aunque después se salió, la empresa mexicana Yamsa, que hoy es la dueña de Viva Aerobús justamente. Aunque compartían el nombre de Viva, realmente la relación entre las dos Vivas, por decirlo así, la colombiana y la mexicana, no evolucionó más allá de un acuerdo interlineal que duró poco tiempo. Viva Colombia se rebautizó en algún momento como Viva Air para, digamos, expandir su presencia, empezando con una filial en Perú. Llegó a tener 21 aeronaves de la familia A320, incluyendo aviones Zeus y Neos. Y bueno, de ser eminentemente un jugador doméstico, con el paso de los años se expandió ambiciosamente desde la parte norte hasta la parte sur del continente. Sin embargo, esta expansión le generó un estrés financiero muy fuerte y vino el famoso tema de la pandemia, que realmente pues, les pasó encima como tsunami y no se pudieron recuperar. Entonces, desafortunadamente, Viva Air terminó sus operaciones de manera muy abrupta en febrero de 2023. Dejó tirado a decenas de miles de pasajeros. Incluso hubo un fallido intento de compra por parte de Avianca para tratar de relanzar a la compañía, pero últimamente pues, se desistieron porque la autoridad les impuso condiciones muy, muy severas de desinversión de slots en Bogotá particularmente, amén de los propios riesgos pues, financieros involucrados. Entonces esto pues sepultó a Viva Air. Otra low cost colombiana que nació un poco más tarde es Wingo. Es otra empresa que tiene antecedentes muy interesantes, porque en su momento Copa, la panameña Copa, había intentado desarrollar una filial dentro de Colombia que pudiera servir como alimentadora del hub de Panamá. Y últimamente adquirieron a la empresa colombiana Aerorepublica, que era un operador de aeronaves Embraer 190, o sea, jets regionales de 100 asientos. Esta flota fue primeramente reemplazada con 4 Boeing 737-700 que le cedió Copa, y con el paso del tiempo migró hacia aviones más grandes, Boeing 737-800, como su flota estándar, de los cuales hoy operan 9. Wingo tiene una red bastante importante de 20 rutas, 9 nacionales y 11 internacionales, y principalmente opera en la región del norte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, con una participación pues bastante pequeña, que es inferior al 10% en el mercado nacional. Otro actor que apareció en escena de corta duración fue Ultra Air. Ellos iniciaron operaciones en 2022 con 6 A320s, tratando pues de entrar a robarle mercado tanto a las Legacy como la propia Viva. Esta aerolínea fue fundada y dirigida por William Shaw, seguramente lo recordarán como ex CEO de Interjet, y quien también fuera uno de los fundadores de Viva Colombia en su momento. Pues Ultra Air duró más o menos un año y medio, no logró posicionarse. Su estrategia de tarifas muy agresivas pues no les funcionó y salieron del mercado dejando un vacío que vino a llenar JetSmart Colombia. JetSmart Colombia es una, digamos, extensión de esta empresa chilena, de la cual platicamos en el podcast pasado, de su filial en Argentina. JetSmart con un modelo mucho más consolidado, mucho más fuerte, y en apenas año y medio que tienen desde que iniciaron operaciones en Colombia ya logró más de 10% de participación del mercado doméstico y está sentando las bases para fortalecer su presencia a nivel internacional. Por ahora tiene 8 aeronaves A320 Neos basadas en el país, con las que cubre 17 rutas en 10 destinos. Oye, Fabricio, yo tengo aquí una duda
toda la historia que nos estás contando, que es súper interesante, por cierto. Como mencionaste el aeropuerto El Dorado en Bogotá, me voy a remontar un poquito también a lo que comentaste de Bogotá y hacerte esta pregunta. Eh, Ha crecido significativamente en años recientes y se coloca a la cabeza del resto de los aeropuertos de Latinoamérica, como nos dijiste. ¿Nos puedes comentar más acerca de la actividad de aerolíneas globales que han impulsado su crecimiento, de las otras aerolíneas que les da servicio o que aterrizan ahí en Bogotá? Claro que sí, Nico, es una pregunta muy atinada porque sin duda ha habido un aumento notable de vuelos de aerolíneas de clase mundial, con vuelos de largo recorrido, que le han dado este impulso pues aún mayor al hub de Bogotá. Hace algunos años llegó Turkish y más recientemente Emirates. Esto pues le dio una conexión, una salida, digamos, a hubs globales como Estambul y Dubái respectivamente. Similar a lo que sucede en el AICM, las condiciones de elevación del aeropuerto de Bogotá implican que estas dos aerolíneas tengan que realizar una escala intermedia, ¿no? Pueden llegar, digamos, de este a oeste, pero en el sentido inverso, pues no les da. En el caso de Turkish, la operación es triangulada con Panamá y no cuenta con derechos de tráfico locales, mientras que Emirates tiene una escala en Miami en ambos sentidos y ahí sí cuenta con derechos de quinta libertad para vender la ruta, que se ha dicho de paso es la ruta de oro de Colombia con Estados Unidos, ¿no? El Bogotá-Miami es por mucho la principal ruta, y la llegada de Emirates pues vino ahí a generar un elemento de competencia pues muy significativo, principalmente para Avianca. Ya. Se esperaba también la entrada para este año de Qatar Airways con vuelos bisemanales entre Doha y Bogotá vía Caracas, pero por razones que en lo personal desconozco, estos planes han sido pospuestos. Pero bueno, es otro indicio de que Bogotá está llamando la atención de estas grandes aerolíneas globales. Sin Y las duda. principales, sí, ¿verdad? Y Sí, no. con algo de envidia también, porque pues, ya Sí, los quisiéramos porque tener por estas latitudes. y yo creo que en los lugares donde se han estado fijando, pues es en Colombia. ¿En qué otra parte de América Latina se han fijado? Como que no mucho, no creo, ¿no? Pues mira, ya están muy bien posicionados, principalmente en Sao Paulo y en Buenos Aires, y Ujú. como que Bogotá ha despuntado como el nuevo, digamos, el nuevo polo de atracción, como bien mencionas, o sea, la fuente de crecimiento de estas aerolíneas ha visto o ha encontrado en Bogotá pues, a un punto neurálgico muy importante, porque además, pues la posición, digamos, Geográfica, ¿no? geográfica es muy atractiva, no obstante la cercanía con Panamá. Claramente el mercado colombiano, pues sobre todo por la importancia del doméstico, pues también ofrece una alternativa importante al hub de Copa en Panamá. Sí. Y bueno, por muchos años en Colombia se han participado aerolíneas como American Airlines, como Iberia, que son los principales jugadores, digamos, extranjeros, y otros también de muchos años como KLM, como Air France, como Lufthansa, de British Airways. Entonces realmente el hub de Bogotá está muy bien conectado, y no solo en la parte de pasajeros, Nico, sino como lo mencioné anteriormente, juega un papel muy importante en la parte de carga. Claro. Digo, no tenemos tiempo de ahondar ahí, pero también están llegando a Bogotá aerolíneas de Asia, aerolíneas de Europa, de México, Estados Unidos, de Sudamérica, con una actividad de carga muy sobresaliente. Y miren, ya para terminar el tema de Colombia, creo que es muy importante destacar el rol de la aviación regional, que se manifiesta por medio de las dos principales aerolíneas dentro del sector, que son Satena y Clic, y que ponen realmente a Colombia como un mercado muy sui generis en términos de cómo la aviación regional sigue floreciendo y sigue teniendo un papel bien importante. No es así en otros países en donde la aviación regional realmente está atravesando pues, por una verdadera crisis. Entonces, la primera, que es Satena, Satena significa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, fue creada hace pues, prácticamente 60 años por decreto del gobierno colombiano, con una misión muy clara, que es garantizar la conectividad aérea de regiones del país de difícil acceso geográfico
o con escasa infraestructura aérea. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos destinos donde ningún otro operador presta servicio. Es lo que se conoce un poco en Estados Unidos como el Essential Air Service. Es decir, una operación subsidiada, pero con una motivación claramente de interés social, de conectar a regiones y a comunidades que de otra manera no tendrían servicio aéreo. Y eso me parece que es una lección que se debió haber seguido aquí en México, por ejemplo. Pero bueno, regresemos a Satena. Satena opera bajo la tutela de la Fuerza Aérea Colombiana y combina un enfoque comercial con este componente que ya les mencionaba de servicio social, dentro de un nicho pues muy, muy claro, el cual, digamos, lo respeta al 100% y no pretende hacer otra cosa que no sea esto. Entonces, su participación de mercado no es particularmente, digamos, grande, tiene el 10%, pero es un 10% que lo componen mercados realmente de densidad muy, muy delgada y con ubicación geográfica muy aislada. Tan así que su red abarca 84% del territorio colombiano, con 55 destinos y cerca de 160 rutas. Entonces, es realmente una cobertura muy, muy importante, la de Satena, la cual, pues, lleva a cabo con 17 aeronaves, que son desde los Twin Otters, que son aeronaves de 19 asientos, turbohélice, hasta ATR-72, también turbohélices de nueva generación, con cupo para 70 pasajeros. Y la idea que tiene Satena es alcanzar un total de 25 aeronaves al cierre del año entrante. Entonces, una empresa que sigue, digamos, fiel a su modelo, a su razón de ser y que está creciendo y está asegurando una conectividad pues muy, muy importante. La otra aerolínea regional... Fabricio, sí, adelante. te quiero hacer una pregunta de Satena. Fabricio, mencionas que Satena tiene una misión primordialmente social. ¿Cómo crees tú que han logrado, si no una rentabilidad, porque están subsidiados, como lo mencionaste, vencer el gusto por meterse también a aerolíneas troncales y generar una competencia, pues de cierta manera desleal, que pudiera ser un fenómeno que se está replicando, por ejemplo, en nuestro país? Lo que yo veo de Satena, Arturo, y del mercado colombiano es que hay una muy clara demarcación o, digamos, línea entre los destinos que son viables para las Aviancas, los LATAMs, las low cost, y lo que hace Satena. O sea, Satena realmente no compite y las aerolíneas, digamos, de mayor calado no tienen, digamos, las condiciones para poder operar rentablemente. Entonces hay una especie, digamos, de respeto, lo digo entre comillas, hacia lo que hace cada una. Y lo que busca Satena, evidentemente, es no meterse a competir donde no le llaman. No, digamos, no obstante que es una empresa subsidiada y que tiene un control pues del Estado, ha sido sumamente, digamos, fiel a su vocación. Entonces yo creo que eso ha sido una gran parte de su éxito, es que ha sabido mantenerse dentro de ese, digamos, ese portafolio de rutas secundarias, terciarias, en mercados en donde realmente inclusive no podría aterrizar un jet, simple y sencillamente por las condiciones, digamos, de pista o de las condiciones operacionales de esos aeródromos. No, y bueno, un caso de éxito, no nada más refiriéndose a Satena como tal, sino a la política aeronáutica del país, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es un poco lo que mencionaba al principio, cómo esta política aeronáutica, digamos, le ha dado congruencia y ha tenido una visión estratégica que en México le llamaríamos transeccional, es decir, que trasciende a las administraciones, porque aun cuando ha habido cambios importantes en el espectro político del país, realmente no se ha traducido en bandazos, ¿no? En el tema, digamos, del crecimiento y el desarrollo de la industria. Ha sido muy consistente, ¿no? Sí, ha sido muy consistente. Años, y bueno, los resultados ahí están a la vista de todos, claro. Exactamente. Y bueno, finalizo con la segunda regional que se llama Click Air. Esta es una empresa que empezó en 2007 bajo el nombre de Easy Fly, pero por algún tema de conflicto de marca se tuvo que rebautizar y hoy es simplemente conocida como Click. Es una empresa que se ha venido también posicionando muy bien en el mercado, ocupando espacios de mercados de densidad mediana, en donde son demasiado grandes para Satena, pero demasiado chicas para las aerolíneas, digamos, que operan aviones mainline. Y bueno, ha crecido a tal grado que hoy opera 21 aeronaves ATR, es decir, es el segundo operador más grande de Latinoamérica después de Azul.
son aviones de la serie tanto 42 como 72, y llega a 28 destinos nacionales con más de 30 rutas, lo que le da una participación de mercado de alrededor del 5%. Y bueno, Clic tiene una alianza con Avianca que incluye esquemas de código compartido, venta de capacidad en modalidad de arrendamiento húmedo. O sea, es un verdadero feeder, como le conocemos en la industria, un alimentador que juega un papel natural para una aerolínea como Avianca, tanto de alimentación como de flanqueo en mercados en donde Avianca pues no podría operar con sus aviones por ser estos demasiado grandes. En suma, pues la aviación regional, llamémosle tradicional, que estamos viendo en Colombia, prospera y juega un papel clave de conectividad y desarrollo socioeconómico. Sin duda, y un poco como lo sugerías, Arturo, debería servir como un modelo a estudiar, a imitar en lo posible en otros países en donde este sector de la aviación regional no solo ha venido a menos, sino que en muchos casos ha prácticamente desaparecido o juega ya un papel totalmente marginal. Por último, pues nada más mencionar que a últimas fechas se ha visto una tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Las relaciones diplomáticas no atraviesan por su mejor momento y esperemos que este desencuentro de carácter político no venga a perjudicar el buen desempeño del mercado aéreo colombiano, que se ha posicionado como uno de los más dinámicos de toda Latinoamérica. Súper interesante, Fabricio. De verdad, esto ha sido una radiografía súper minuciosa del mercado colombiano y este gran ejemplo de éxito que ha tenido la aviación en Colombia. Arturo ahora nos va a contar de la aviación en Perú. Arturo, ¿qué nos puedes contar de la aviación en esa parte de nuestro continente? Gracias, Nico. Pues sí, para mí hablar de la aviación en Perú es algo, pues la verdad, muy personal. Recordarán que trabajé en Aeroperú en los años 90, cuando el gobierno del presidente Fujimori abrió los cielos del país. Fue una época, la verdad, de mucho optimismo, modernización, pero también de mucha fragilidad. Con la política de cielos abiertos que se implementó, pues necesariamente llegaron nuevas reglas, la competencia ya se convirtió en algo real, porque evidentemente existió mucho menos protección estatal. Y luego, después del accidente del 603 de Aeroperú y su consecuente quiebra, pues todo ello nos recordó que lo que pasa, ¿no?, cuando la ambición va más rápido que la institucionalidad. Yo creo que esa herida, en cierto modo, todavía marca la aviación peruana. Y bueno, tras la desaparición de Aeroperú en 99, LAN, que es hoy LATAM Perú, ocupó ese espacio con, la verdad, mucha eficiencia. Le metieron tecnología, le metieron dinero, y durante pues casi 2 décadas controló la mayoría del mercado doméstico. Ellos convirtieron a Lima, o reivindicaron a Lima como un hub regional moderno. Pero también eso mismo provocó un sistema altamente centralizado. Y para darnos una idea de esto, por ejemplo, en el 2024, Perú transportó alrededor de 26 millones de pasajeros, lo cual les representó un crecimiento del 7% respecto al 23. Y también les representó que por fin lograron ya los niveles previos a la pandemia. De ese total de pasajeros, 26 millones, 2/3 partes fueron domésticos y la otra fueron pasajeros internacionales. Sin embargo, el aeropuerto Jorge Chávez de Lima concentra alrededor del entre el 88 y el 90% del tráfico aéreo de ese país. Eso lo convierte no solo en el principal hub peruano, obviamente, pero más bien en uno de los sistemas más centralizados de América Latina, ya que el resto de pasajeros, alrededor de 3-4 millones, se repartieron entre Cusco, Arequipa, Piura y otros menos más, Iquitos, Trujillo, Tarapoto, en fin. Y este aeropuerto Jorge Chávez acaba de ser reconfigurado, modernizado, y principalmente abrieron la segunda pista y después la nueva terminal recientemente en junio de este año, lo cual le dio un vigor y una capacidad sustantiva. Sin embargo, también los accesos viales y los costos operativos aeroportuarios siguen siendo el principal cuello de botella. Para llegar al aeropuerto hay una sola ruta prácticamente,
y las tarifas de uso de aeropuertos son de las más altas, si no la más alta de Latinoamérica. La aviación en general en Perú representa más de 36,000 empleos directos y aporta cerca del 0.4% del PIB peruano. En toda la región, el país representa alrededor del 4.5% de la capacidad aérea latinoamericana. En resumen, el mercado peruano está creciendo, pero como lo vimos, todavía depende demasiado de Lima. Hoy la aviación peruana gira en torno a 3 jugadores principales. Primero, LATAM Perú, que mantiene cerca del 60% del tráfico doméstico. Operan Airbus 319 y 20 para sus vuelos internos. Tienen ahí 767-300 para rutas Lima-Miami, Lima-Buenos Aires. Y últimamente están incorporando a Airbus 321 Neo y bueno, probando con nuevas configuraciones de alta densidad. Otro jugador importante es Skyline Perú, que trae una flota, la verdad, bastante moderna, con 320 Neo y 321 también Neo. Y esta es, digamos que la low cost, que está creciendo con una estructura bastante eficiente y bastante disciplinada. Y por último, JetSmart Perú con 320 Neos de 186 asientos, es decir, de alta densidad, que ellos apuestan por rutas punto a punto, tratando de romper esta dependencia que ya describimos del hub limeño. Por lo tanto, la flota peruana está compuesta casi totalmente por narrow bodies de Airbus, lo cual les da una amplia eficiencia operativa. Sin embargo, los mantiene en el corto y medio alcance. El wide body se reserva solo para algunos tramos muy selectos. Y bueno, hablando del aeropuerto Jorge Chávez, que como lo mencioné, aun cuando mueve alrededor de 20 millones de pasajeros actualmente, tiene una capacidad con la modernización que tuvo de alrededor de 37 millones de pasajeros anuales. Pero insisto, los accesos, el transporte público deficiente y las tarifas de uso de aeropuerto siguen limitando la competitividad del Jorge Chávez. Y por otro lado, mientras tanto, aeropuertos como Cusco, Arequipa o Piura, que podrían convertirse en subhubs si existiera una política clásica de descentralización, pues no está ocurriendo así. Toda vez que Perú carece de un programa nacional de conectividad y la DGAC se mantiene con recursos y personal limitados, algo que es un común denominador en gran parte de los países latinoamericanos. La salida abrupta de Viva Air Perú en 2023 precisamente mostró esta fragilidad, la falta de coordinación entre el Estado y los operadores y una débil red de respaldo para el pasajero, porque también los dejó botados al momento del cierre. Arturo, he estado leyendo y escuchando recientemente acerca de una controversia en el Jorge Chávez, y esto tiene que ver con un impuesto a pasajeros en conexión que estarían pretendiendo implementar pues ya próximamente, y que generó un fuerte, digamos, revire o, digamos, protesta por parte de la industria a través de organismos como puede ser la IATA, ALTA, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Pues sí, esta es una controversia que está viva. Tanto la IATA como varias aerolíneas, Fabricio, han cuestionado esta nueva tarifa de tránsito de alrededor de $13, que ha sido impuesta por el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, argumentando ellos de que resta competitividad al hub peruano frente a otras de la región, como podría ser Bogotá o Panamá, donde los pasajeros en conexión no pagan ese cargo. La concesionaria del aeropuerto defiende la medida como parte de la recuperación de las inversiones de esta nueva terminal y la ampliación del aeropuerto, que ya platicamos sobre ello, pero el debate, la verdad, evidencia la tensión entre lo que es financiar una infraestructura, pero también al mismo tiempo mantener atractivo el tránsito aéreo en una terminal que pues pretende consolidarse como el hub más importante del Cono Sur, algo que este tipo de tarifas claramente no favorece, no les ayuda. Y bueno, la tarifa debía de haber entrado en vigor en estas fechas. Aparentemente hubo una solicitud de parte del gobierno
peruano de extenderla y ahorita se quedó congelada. Todavía no la aplican. Gracias, Arturo. Y oye, quisiera, si me permites, hacerte una pregunta más acerca del tema de Lima y de la aviación peruana. Veíamos que en Bogotá se concentra algo así como 80% del tráfico del país, pero en Perú es casi el 90%. O sea, el grado de concentración es enorme. Y entonces, ¿qué medidas aplicarías, digamos, para que empresas como Sky o JetSmart pudieran abrir bases regionales sin distorsionar el mercado y crear, digamos, una serie de rutas que bypassen el hub de Lima Jorge Chávez? Bueno, sí, y creo que la oportunidad ahí está, ¿no? Lo primero que tal vez se tendría que hacer es diferenciar tasas aeroportuarias en estos aeropuertos secundarios para que volar desde Arequipa o Piura pueda ser significativamente más barato que hacerlo desde Lima. Lo otro que también pudieran hacer es interlíneas domésticas flexibles, es decir, permitir conexiones entre aerolíneas sin que necesariamente se penalice al pasajero a través de acuerdos entre ellas. Y algo que pudiera ser controvertido es un plan nacional de rutas obligadas. Esto pareciera ser algo de imposición, pero si se maneja adecuadamente pudiera funcionar, es decir, que cada operador de cierto tamaño deba de abrir al menos 3 rutas nuevas al año hacia regionales poco atendidas. Tal vez subsidiando esas rutas, tal vez dándoles flexibilidad de que si no calientan, si no funcionan, pudieran abandonarlas. Y esto pues no necesariamente sería un control, sino que sería algo que provocaría algo de equilibrio, Fabricio. Oye, Arturo, yo aquí tengo una pregunta remontándome un poquito a lo que nos comentabas de tu experiencia en Aeroperú y cómo ves ahora el presente. ¿Ves avances reales en la institucionalidad o seguimos igual que antes en Perú? No, bueno, sí, definitivamente, tanto en Perú como en todo el cono sur hay avances, ¿no? O sea, hay más profesionalización técnica, la OASI se ha involucrado significativamente con sus auditorías, haciéndolas un poquito más auditorías de soporte, y una DGAC, hablando de Perú, que intenta modernizarse. Pero la verdad el sistema sigue frágil, Nico. En Perú los ciclos políticos cortos que todos conocemos y los cambios constantes frenan, la verdad, cualquier estrategia de largo plazo. Un poquito diferente a lo que nos comentaba Fabricio en Colombia, ¿no? Exactamente. Que ojalá no se descomponga con esta pugna entre Colombia y Estados Unidos, ¿no? Pero en fin, Perú lo que necesita es continuidad, no tanto más diagnósticos, en fin. Mientras esa base no se consolide, la aviación seguramente seguirá dependiendo más de la inercia del mercado que de una visión de Estado. Y ya en resumen, la aviación peruana ha demostrado resiliencia. Viene creciendo, como lo vimos, está renovando su flota y están abriendo nuevas rutas. Pero aún le falta lo fundamental, una política nacional que entienda que la conectividad aérea no es un lujo, sino que la misma significa desarrollo. Aeroperú, en mi nostalgia, fue más que una aerolínea, recordarán, un símbolo de identidad. Su caída dejó una lección muy clara, el que precisamente la institucionalidad importa, tanto como la flota y la estructura de las aerolíneas. Hay una nueva generación en Perú de aerolíneas. Tienen un aeropuerto renovado y por mucho el más importante, y un mercado en expansión. La verdad tienen la oportunidad de escribir un nuevo capítulo y quizá esta vez si logren hacerlo con estabilidad que les faltó hace 30 años. Oye, Arturo, muchas gracias, interesantísimo, y sobre todo ver algunos de los contrastes con el país del norte, con Colombia, casos de éxito en uno y a lo mejor grandes áreas de oportunidad en otro. Y nos falta un tema bien importante que es Centroamérica y este hub de las Américas de Copa en Panamá. Nico, adelante, porfa. Gracias, Fabricio. Sí, miran, Centroamérica, si bien no es uno de los mercados más grandes de toda la región, ha tenido muchísima historia y ha pasado por varias creaciones de aerolíneas, fusiones. Y bueno, como comentabas, Fabricio, una de la creación de uno de los hubs más exitosos, el que tiene Copa en Panamá. Entonces, bueno, sabemos que la región comprende desde Guatemala hasta Panamá, concentra únicamente 45 millones de habitantes y moviliza más de 35 millones de pasajeros al año,
que eso es muy, muy importante. Representa cerca del 10% del tráfico aéreo únicamente en América Latina, y el crecimiento promedio ha sido bastante interesante en los últimos años, en la última década, ha sido entre 5 y 6%. Los principales impulsores de este crecimiento han sido el turismo, la migración laboral, el comercio intrarregional y el transporte entre el norte y el sur de América, principalmente por el hub que les voy a comentar eh, posteriormente. Actualmente tenemos varias aerolíneas, si bien no nada más una es grande y es un jugador de tamaños importantes, que es Copa. Es un modelo de hub altamente eficiente, del cual voy a hablar un poco más adelante. Avianca, que básicamente sirve El Salvador, Costa Rica, Guatemala, y es la heredera del legado de lo que fue TAC. También tenemos Volaris, que sirve el mercado de Costa Rica y El Salvador. Es una aerolínea de bajo costo con expansión regional y 6 aviones, 3 en Costa Rica y 3 en El Salvador. Y después hay una aviación muy, muy interesante de la que platicábamos el otro día, Fabricio, no sé si te recuerdas, que es la aviación regional. Claro. La aviación regional es una aviación súper importante que se ha desarrollado en los últimos años y que ha tenido tamaños muy, muy importantes. Por ejemplo, en Guatemala tenemos una aerolínea que es TAC Airlines, que tiene rutas cortas y conexiones entre países vecinos. Únicamente vuela 6 aviones, pero sirve intrarregionalmente a Guatemala. También tenemos otras aerolíneas regionales como Tropic Air, Maya Island Air, La Costeña y Sansa. Y estas aerolíneas juegan un rol clave en conectar comunidades pequeñas de la región, y creo que puede ser ejemplo de cómo la aviación regional es muy, muy importante, como comentábamos, Fabricio, y que realmente en otras partes de América Latina no se ha mantenido. Aquí tengo un pequeño ejemplo, cómo es súper importante la aviación regional en esta parte del continente. Tropic Air es una aerolínea que tiene 17 aviones, pero sirve hasta 200 vuelos diarios, nada más para ver la magnitud de cuánto sirve regionalmente, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que es la aviación en general. Los principales mercados que sirve y que conecta Centroamérica con el mundo, básicamente son 3. Es Estados Unidos, que es el destino de Estados Unidos, es el 60% del tráfico internacional, y el segundo país importante es México, y Colombia es el tercero más relevante con el área. La carga aérea principalmente fluye a través de Panamá y Costa Rica, con los polos logísticos que tiene, y es básicamente lo que tiene. Vamos a ver un poquito de historia también para posteriormente llegar a la aerolínea y a la parte de la aviación que más ha crecido y ha sido exitosa. Pero vamos a ver un poquito de historia. En la segunda mitad del siglo XX, cada país centroamericano contaba con su propia aerolínea nacional. No sé si recuerden, Guatemala tenía Aviateca con 727, con aviones jet. Nicaragua tenía Aeronica, y El Salvador tenía TACA. Costa Rica tenía la famosa LAXA, y Panamá tenía Copa Airlines. Cada país, aunque eran países pequeños, tenía su propia aerolínea nacional. Eran los tiempos de que del orgullo nacional que tenían, como por ejemplo también en otros países, Avianca Colombia, en México tenías Aeroméxico y Mexicana, aunque eran 2, pero cada país tenía la suya. Entonces, sin embargo, la fragmentación y los altos costos y la falta de escala y la falta de número de pasajeros hizo que realmente fuera difícil que compitieran estas pequeñas aerolíneas contra los grandes jugadores del norte y del sur del continente. Y fue así como a inicio de los años 90 surge la visión de un visionario en la aviación latinoamericana, que todos creo que recordamos, que fue Federico Bloch. Federico Bloch fue un empresario salvadoreño que tenía una idea muy clara
de fusionar las aerolíneas centroamericanas en un solo grupo para crear masa crítica y realmente hacer un sistema de aerolíneas que pudiera competir con las otras. Y así fue como creó Grupo TACA, que integrando a la aerolínea de Guatemala, Aviateca, Aeronica, Alaxa y ATAC, bajo una sola estrategia, una sola imagen y varias pequeñas bases de operación, y conectando todo lo que fue el Centroamérica con el resto de la región. Solo Copa Airlines decide mantener su independencia. Ellos no fueron parte de este conglomerado y apostó a un modelo diferente, centrado básicamente en el tránsito internacional vía Panamá. Lo que querían hacer era tomar ventaja de cómo está geográficamente Panamá y realmente hacer un hub. Y es una historia de éxito que yo creo que todos, de la cual todos hemos leído, ¿no? Mientras muchas aerolíneas latinoamericanas enfrentaban fusiones, quiebras, reestructuras, etcétera, Copa Airlines siguió un solo camino y un solo destino. Desde los años 90 apostó para convertir a Panamá en el hub de las Américas, que es como se llama el aeropuerto de Panamá hoy en día. Y aprovechó, como dije, su posición geográfica privilegiada y su estabilidad política y económica. Desarrolló un modelo altamente eficiente, basándose en la conectividad de vuelos entre el norte del continente y Sudamérica, con tiempos de conexión muy, muy eficientes, entre 45 a 90 minutos. Tiene un uso disciplinado de un solo avión, que es el 737, lo cual le permite reducir costos, tener economías de escala y maximizar su disponibilidad operativa. Es una red en forma de estrella que cuando llegan todos los aviones, los pasajeros conectan y se van hacia el sur del continente o hacia el norte. Prácticamente está orientado al 100% a atender rutas internacionales. Y así es como la hicieron sumamente eficiente y una aerolínea exitosa. En los años 2000, para hacerla aún más internacional, United Airlines se convierte en un socio estratégico y accionista de Copa y facilitó así el acceso a la tecnología, a todos sus sistemas de fidelidad, y hasta incorporó Copa, la imagen de United, por completo, la pintura, el logotipo, los uniformes, el servicio al cliente y todo. Inclusive si vemos hoy un avión de Copa Airlines, es prácticamente la misma imagen que la que tenía y la que tiene United. Hoy en día Copa Airlines opera más de 350 vuelos desde Panamá, con 110 aeronaves conectando el sur y el norte del continente. 80 destinos son los que conecta y 33 países. Entonces es realmente un hub que es sumamente exitoso, transporta 20 millones de pasajeros al año, y una de lo que le ofrece al cliente es esta eficiencia. Supera el 90% en la puntualidad que tiene, y es una de las aerolíneas más confiables y puntuales del mundo. Aporta, obviamente, por la importancia que tiene y por el número de empleos que tiene, cerca del 4% del PIB del país. Entonces, su modelo demostró que sí era posible crear un mini hub en las Américas, como un mini Atlanta o un mini Houston, sin depender de un mercado doméstico grande. Realmente crearon un hub como los tienen los norteamericanos. Bueno, y para hacerla aún más internacional, fue parte de Star Alliance y entró a Star Alliance para conectar América Latina al resto del mundo, ¿no? Con vuelos que llegaban, por ejemplo, llegan de Lufthansa a Panamá y conecta toda América Latina, o de United, que llegan vuelos de varios puntos de Norteamérica hacia Panamá y conecta varios puntos de América Latina. Entonces, también el formar parte de Star Alliance la hizo con esta visión
visión global que siempre ha tenido Pedro Heilbronn, que es el presidente y el creador de este hub de Copa, de internacionalizar a la aerolínea y de hacerla realmente un jugador global. Oye, Nico, la colaboración estratégica de Copa con las autoridades aeronáuticas y del aeropuerto Tocumen, hoy conocido como Hub de las Américas, ha sido medular, ¿no crees?, en desarrollar planes de largo plazo, un poco lo que vimos también en Colombia. ¿Qué deberían aprender otros países del Hub de Copa? Claro, yo creo que sí es medular y es muy importante que siempre se han visto como socios y han creado esta alianza, ¿no? Primero que nada, la planificación coordinada a largo plazo. Desde el 2005, Copa y Tocumen S.A. y la Aviación Civil de Panamá operan bajo una misma visión conjunta del hub. Ponen inversiones superiores a 1.500 millones de dólares en infraestructura, siempre han apoyado a este hub, han creado la Terminal 2, 20 nuevas puertas, capacidad para hasta 25 millones de pasajeros anuales, ¿no? Evitando la fragmentación institucional que frena a otros países como la que nos comentaba Arturo. También la política aeronáutica ha sido siempre abierta y estable. Panamá ha mantenido un modelo de cielos abiertos con más de 80 países, lo que le ha permitido a Copa conectar 85 destinos en 32 países y la ha posicionado como el principal hub de conexiones de América Latina. Y por último, también la eficiencia operativa sin la congestión, el diseño del hub en oleadas sincronizadas, y esto ha sido parte de cómo ha Copa programado los vuelos con oleadas, le podemos decir oleadas sincronizadas de 6 horas durante el día, permite tiempos de conexión promedio de menos de 50 minutos y permite la maximización de la utilización de flota y que realmente conectes al norte con el sur del continente. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que Centroamérica ha sido un mercado de sueños y contrastes, ¿no? Desde un inicio, pero realmente la que ha creado un sistema de éxito ha sido Copa, porque la aviación latinoamericana no es tan densa aquí en esta región como puede ser Bogotá o como puede ser Perú, Brasil, todos los otros países que hemos dicho, pero sí es geográficamente clave y es geográficamente un punto que puede transferir pasajeros entre el norte y el sur. Y aquí es donde Copa se ha convertido en el gran ganador silencioso de la historia. Ha demostrado que una operación bien pensada puede superar las limitaciones de escala, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que ha sido y bueno, ha sido una historia de fusiones, de todo, pero realmente los dos puntos que me llevo después de haber estudiado el mercado centroamericano es que el ejemplo de Copa como con el hub que tiene en Panamá es algo realmente que siempre trascendió y realmente es un ejemplo que todos estudiamos. Y el segundo punto que me llevo es que la aviación regional es súper importante en nuestra parte del mundo, en América Latina, dado que no tenemos niveles de transporte de pasajeros como en Europa o como en Asia o como en el norte del continente, la aviación regional es clave y en Centroamérica se ha desarrollado de manera bastante eficiente y son los casos que comenté, como el que tenemos en Belice, etcétera, ¿no? Y en el de Guatemala. Entonces, el de Tropicair y el de Guatemala. Entonces, básicamente, y yo creo que debería de ser un tema que deberíamos de analizar más a fondo en uno de estos podcasts que tenemos en Altitud. Excelente, Nico. Quienes hemos tenido la chance de pasar por el Hub de las Américas, yo tuve la oportunidad a principios de año, pues la verdad nos
nos sorprende el nivel de sofisticación y funcionamiento como relojito suizo, caray, de un juego verdaderamente de clase mundial que ya quisiéramos tener aquí y que estoy seguro quisieran tener en muchas otras partes del mundo. Y calladitos, lo crecieron de una manera eficiente que hoy es lo que es con Copa, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, mucho de lo que hemos estudiado, platicado, la verdad, nos sirve también como un marco de referencia y de casos de éxito que conviene pues voltear a ver y tomar aprendizaje de estos. Y bueno, con esto concluimos nuestro sobrevuelo de los principales mercados y actores de la aviación del continente latinoamericano. 2 podcasts pues que a mí me gustaron mucho, que reafirman la vitalidad, el empuje que ha venido mostrando esta región a lo largo de los últimos años. Después de Asia, Pacífico y África, Latinoamérica y el Caribe es la región que registra las mayores tasas de crecimiento en la industria aérea. No obstante, todas las complejidades, desafíos y en varios casos los atrasos incluso en infraestructura, regulación y en poder adquisitivo que padecen los países que la conforman. Aerolíneas de clase mundial como Avianca, Copa, LATAM seguirán sin duda dando mucho de qué hablar en los meses y años por venir, por lo que también creo yo regresaremos pronto a darnos otra vuelta en episodios futuros de este podcast por la región. Como ya dijiste, Nico, el tema de la aviación regional sin duda muy, muy importante y bien vale la pena echarse un clavado más a fondo. Pues son ya 6 meses desde que iniciamos este viaje de altitud y la verdad se han pasado literalmente volando. Muchas gracias por acompañarnos y preferirnos. Nos escucharemos pronto en un episodio más y entre tanto los esperamos como siempre en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. Hasta luego y buen viaje. Muchas gracias a todos por escucharnos. Buen día, saludos. Gracias por haber volado con altitud. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.altitudeaviationleaders.com.mx. Los esperamos en nuestro siguiente vuelo.